compartir este espacio tan maravilloso. Creo que el poder escuchar diferentes historias de diferentes personas es sumamente motivador. Y no solo motivador, cuando nosotros conectamos con una historia, nuestra mente, Francisco, enseguida empieza a pensar que también nosotros somos capaces y empezamos a creer que todo lo podemos lograr. Entonces, este espacio definitivamente me encanta. Gracias, Vero. La verdad es que quienes conocemos de tu historia sabemos que no es fácil y no ha sido fácil para ti, siendo mamá presente, obviamente esposa de nuestro gran amigo Vic, que también es parte de la familia Actis, pues no ha sido fácil estos años. Pero quiero iniciar esta entrevista, historia de éxito, preguntando quién era Verónica Cáceres antes de ingresar a Actis. Cuéntanos un poco de ese antecedente que te acompañaba sin conocer la industria y sin conocer, por supuesto, a Actis. Pues, ¿quién era Vero, Francisco? Era una persona común y corriente. Nunca, Francisco, destaqué en nada, nunca he destacado en nada. En la escuela fui una persona normal, no fui de buenas calificaciones, no Ajá. fui de buena conducta. Fui una persona totalmente normal, común y corriente, como muchas personas en el mundo. Pues bueno, realmente cuando este proyecto llega a mi vida, pues una de los grandes retos, de los más grandes retos para mí fue pues enfrentarme a ese miedo, Francisco, a ese miedo de entrar a las redes sociales y ver que pues los grandes líderes de redes de mercadeo generalmente tienen características de ser muy extrovertidos, de, de tener mucha labia, Correcto. de hablar muchísimo y realmente me enfrenté a un miedo muy grande porque pues yo no tenía ninguna de esas características. Y bueno, sigo sin tener ninguna de esas características. Sin embargo, soy una persona persistente y soy una persona que tiene mucha empatía con las personas. Me gusta mucho escuchar. Y en este proyecto, pues, a pesar de que siempre me ha gustado mucho escuchar, he aprendido a desarrollar esa empatía de poder escuchar, porque definitivamente en los inicios, pues, empiezas con tanta emoción que no sé si seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, es tanta la emoción por querer compartir lo que tienes en las manos que hablas mucho. Entonces, definitivamente ha sido un proceso de trabajar en esa empatía, ¿no? En el aprender a escuchar. Entonces, esa era Verónica antes, Francisco, una persona común y corriente como cualquier otra persona. ¿Cómo conoces Actis? ¿Cómo conoces la industria, Verónica? Porque muchas veces han puesto un rótulo en la industria de mercadeo de redes de que es difícil, que no existe, que no es realidad y obviamente para ti seguramente existió también, pero ¿cómo conoces Actis y cómo te introduces en nuestra compañía para dar arranque de una carrera vertiginosa? Porque la verdad es que llegaste rápido a los rangos y por supuesto lograr A12 no es fácil para ninguno de nuestros líderes. Así que interesante saber cómo arrancaste, cómo conociste y qué fueron los primeros pasos que Verónica Cáceres dio para poder emprender este camino al rango A12. Esa parte de la historia, Francisco, me gusta muchísimo platicar. No sé, ahorita lo checamos. Esa parte de la historia me gusta muchísimo platicarla. Creo que la han escuchado tal vez muchas veces. Este proyecto lo conozco a través de Claudina Cantillo Brenneman, que es mi mejor amiga, ha sido mi mejor amiga por toda la vida. Nos conocemos desde muy chiquititas, muy, muy chiquititas. Y pues bueno, en realidad yo nunca antes había escuchado de redes de mercadeo y yo creo que la única razón, Francisco, es porque la gente no veía en mí el perfil que te platicaba, una persona extrovertida que habla mucho, con mucha labia. Entonces creo que por eso era la razón que nunca nadie antes me había invitado a una red de mercadeo y pues bueno, Clau vio en mí algo, esa empatía, esa perseverancia que nos ha acompañado por más de 35 años
en nuestras vidas. Y Clau fue la persona que me platicó por primera vez de este proyecto. Y definitivamente, Francisco, yo lo único, cuando Clau me llama, yo tomo esa llamada y me dice, Vero, hay algo que te quiero compartir. Hay algo que reconozco, que Clau fue sumamente inteligente, empática y cariñosa conmigo. Ella sabía, Francisco, mi dolor. Ella sabía lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida. Yo estaba pasando por uno de los momentos más bonitos de mi vida. Clau y yo siempre soñábamos desde muy chiquitita muy chiquititas y lo platicábamos, lo hemos platicado muchas veces. Jugábamos a ser mamás, a que nos casábamos, a que cuidábamos a nuestros bebés. De hecho, lo hacíamos con perritos reales, les poníamos talquito a los perritos, les poníamos pañalito, ropita, porque era algo con lo que siempre habíamos soñado, Clau y yo, en casarnos y ser mamás. Y Clau sabía que yo en ese momento de mi vida me sentía yo muy feliz y realizada, porque estaba yo siendo mamá por primera vez. Bueno, ya tenía yo a 3 de mis hijos, pero bueno, estaba yo en un momento muy bonito de mi vida. Pero sin embargo, Clau conocía mi historia y Clau sabía que dentro de mi corazón había un propósito tatuado, Francisco, que era el poder ayudar y servir a miles de personas en el mundo. Tuve una adolescencia, pues tal vez un poco difícil, en donde hubo mucha escasez económica, pero sin embargo, Francisco, yo recibí mucho amor y mucho apoyo económico de todas las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, desde ese momento, se quedó grabado en mi corazón que yo quería devolver a cada una de esas personas todo lo que me habían apoyado y que eso se permeara en muchas personas. Pero yo sabía que eso no lo podía yo hacer a través de Víctor, porque era muy injusto decirle a Víctor, ok, tenemos una familia, tú eres el proveedor, pero además tienes que hacer realidad todos mis sueños, que es devolverle al mundo entero todo lo que han hecho por mí. Entonces eso era muy egoísta de mi parte. Y Clau sabía que yo tenía ese deseo profundo de poder ayudar. Entonces ella me dio en el clavo. O sea, ella supo cómo llegarme al corazón para que yo dijera, sin pensarlo, sí a este proyecto. Definitivamente fue un acto de fe, un acto de confiar en una amistad de más de 35 años y por supuesto las palabras perfectas para que esto se concretara. Y así fue como inicié. Qué bueno, Vero. La verdad que eres vivo testimonio del patrimonio más importante que existe en nuestra compañía, que son ustedes, nuestros líderes. Ese es realmente el gran patrimonio que nosotros tenemos, es nuestro legado en el cual estamos sembrando toda esta gran oportunidad que existe para ustedes. Tú eres un vivo ejemplo de ello, una persona que no tuvo muchas oportunidades, que como tú dices, fue adquiriendo los recursos después de ser tan introvertida y hoy en día realmente eres una gran líder destacada en nuestra compañía. Arrancas por medio de Claudina, tenías, digamos que ese apoyo, pero ¿qué desafíos presentaste cuando arrancaste? Porque no es fácil obtener un rango A3 y muchos de nuestros líderes van a estar coincidiendo conmigo que no es fácil tener el rango A3, que no es fácil llegar a un rango A5. ¿Cómo empezaste a poder generar esos rangos, esa creencia y por supuesto esa consistencia? Porque todos sabemos que hay retención y que hay deserción. Y eso es algo que está dentro de la industria y que es normal. Pero ¿qué hiciste tú para poder lograr retenerlo? Y obviamente, ¿qué desafíos pudiste? Francisco, fíjate que en los inicios fue algo fácil llegar a los primeros rangos. Y digo fácil porque creo que en ese momento yo estaba tan, no sé qué palabra usar, pero como virgen, si pudiera yo usar una palabra,
de redes de mercadeo. No estaba yo, no sé exactamente qué palabras usar, no sé si me estoy dando a entender, pero era yo una persona que no tenía idea de lo que tenía que hacer. Entonces en ese momento fue muy fácil ser enseñable. Yo únicamente, Francisco, hacía lo que Clau me decía que yo tenía que hacer. Clau me decía, Vero, necesito que hoy invites a 5 personas. Yo le hablaba a 5 personas y estaban ahí las 5 personas. Al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, realmente siento que los inicios fue muy fácil avanzar de rango. ¿Qué sucede? Conforme va pasando el tiempo, pues uno va agarrando ciertas mañas, tal vez va agarrando cierta experiencia en donde te sientes que ya sabes un poquito más y que puedes aprender de aquí, pero también de ahí. Entonces esto se va complicando un poquito más y es ahí donde yo me he enfrentado a los grandes retos. ¿Y por qué digo me he enfrentado? Yo creo que fui como una niña, era como una bebé que acababa de nacer, Francisco. Un bebé, pues al inicio no sabe hablar, pero es muy fácil que su mamá le enseñe palabras nuevas porque pues no sabe nada. Es muy fácil para un bebé aprender a gatear, a caminar, porque pues no sabe nada, pero conforme van creciendo los niños y se convierten en adolescentes, se vuelven más rebeldes y te Ajá. empiezan a enfrentar y yo siento que eso me pasaba un poquito, ¿no? Entonces, estoy trabajando en reconectar, Francisco, desde hace ya varios años, en esa humildad, en esa, en ese Ujú. aceptar de que todavía me falta mucho por aprender. Sigo trabajando, Francisco, en el crecimiento personal. Hay una frase que nos han dicho muchas veces ustedes, los grandes líderes y los que tienen la experiencia, que dice que que nuestro cheque nunca va a ser más grande que nuestro crecimiento personal. Y, y me costó mucho, mucho tiempo entenderla, porque yo decía que tiene que ver una cosa con la otra. No podía yo entender cuál era la relación de una cosa con otra, y hasta que entendí, y he entrado a diferentes cursos y hay uno que me encantó porque al inicio te decía que yo soy una persona que no me gusta hablar mucho en público, soy una persona de pocas palabras, me da pena hablar. Y hace 3 años me metí a un curso de hablar en público y fue muy chistoso porque estando en el curso, Francisco, de pronto saca el maestro una bolsita y dice, bueno, pues ahora van a meter la mano a esta bolsita y van a sacar algo y se lo tienen que poner. Y la sorpresa, Francisco, fue que cuando tú metías la mano y la sacabas de esa bolsita, era una ropa interior. Ropa interior muy extrambótica y muy colorida. Y te tenías que poner la ropa, Francisco, y hablar frente al grupo de un tema sumamente controversial, Francisco. Cuando me toca el tema, en ese momento tú te tienes que poner la ropa interior que te tocó. Y yo estaba así de que decía, Diosito, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué necesidad de estar en un curso en donde tengo que aprender a hablar en público? Yo no quiero aprender a hablar en público. Pero bueno, era uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado. El caso es que me pongo la ropa interior, me entregan el tema y pues bueno, hablar de un tema del que yo estoy sumamente en contra, que no entiendo, que no tengo mucha información, pero bueno, el maestro nos guió, nos enseñó y pues bueno, el propósito de esa actividad era que tú te sintieras cómoda, que tú vieras que muchas veces lo que importa son las palabras que salen de tu boca, los ademanes que haces, cómo te expresas. O sea que el hablar en público va mucho más allá. Muchas veces nosotros tenemos pena de hablar en público porque sentimos que las personas nos van a juzgar mal y en realidad pues las personas no nos están juzgando.
Entonces, eso ha sido uno de los retos más grandes, Francisco, a los que yo me he enfrentado, y esa ha sido una de las maneras en las que yo he tenido que trabajar. Mucho crecimiento personal, mucho trabajo personal. He ido a retiros con Susi, con Noemí, con Clau. Hemos experimentado diferentes cosas de alguna manera que nos impulsen a ser mejores personas, que nos impulsen a seguir de la mano de este proyecto que para mí es algo sumamente valioso, ¿no? Este proyecto transmite mucha cultura de unión, de hacer las cosas bien, de seguir los pasos de ustedes, ¿no? Que llevan una trayectoria pues muy larga, con excelentes resultados. En este espacio de la entrevista contigo, Vero, me quedo con esa palabra que tú mencionas, enseñable. Yo siento que todos nosotros en este maravilloso mundo del network marketing y sobre todo en Actis, todos los días podemos aprender algo, todos los días sumamos recursos para que a nuestro mejor estilo podamos construir estas historias de éxito y que podamos cada día ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿qué habilidades durante todo este proceso has podido desarrollar enmarcados en el modelo particular de Actis? ¿Cómo puedes, Verónica, gestionar todo este éxito que has tenido sin poder salir de lo que es el día a día y tu vida de esposa y de mamá? Fíjate, Francisco, que ha sido muy difícil, muy difícil. En un inicio fue fácil, pero conforme fue pasando el tiempo, Francisco, de alguna manera yo me alejaba de lo que más amo. Y yo creo en Dios. Y de alguna manera Dios me fue marcando las pautas para que yo regresara a lo esencial, que era mi familia. Entonces, Francisco, es muy fácil perderse en el camino. Cuando yo inicié sin saber nada, siendo muy enseñable. Con el tiempo me empoderé, empecé a viajar, me empecé a sentir que yo podía todo. Y en casa se empezó a resentir muchísimo, mucho. De hecho, hubo una vez que en un cierre de mes estaba yo en una llamada importante en ese momento, muy importante, y estaba yo llevando a uno de mis hijos a un evento, a una fiesta, y yo seguía en la llamada, porque era muy importante esa llamada. En cierre de mes, dejé a uno de mis hijos en la fiesta. No me di cuenta, Francisco, dónde la dejé, con quién la dejé. Regresé a mis actividades y no sé ni al cuánto tiempo, una de sus amigas me llama y me dice: tía, ¿puedes venir? ¿Pasó algo? Regreso y pues uno de mis hijos estaba inconsciente en una ambulancia. Fue ahí donde tomé la decisión. Todo estuvo bien. Después mi hija estuvo bien, todo bien, ¿no? Pero ese fue un momento de reflexión, de sentarme y decir, ¿qué es lo que quiero? Y así como esa historia,
han habido otras que me han hecho regresar a donde quiero estar, Francisco, a lo esencial. Entonces, definitivamente ha sido muy difícil combinar ser mamá de 4 hijos de diferentes edades, bebecitos, medianos, adultos. No ha sido fácil, pero sin embargo no ha sido imposible. He aprendido a organizarme. He aprendido a llevar una agenda en donde tengo definido horario por horario mis prioridades, mis Zooms, mis reuniones, mis eventos. Tengo un calendario anual, aunque definitivamente no sabemos qué va a pasar en diciembre, pero yo ya tengo mi calendario de enero a diciembre, todo listo con las actividades de mis hijos, con las actividades de Actives, porque definitivamente es un proyecto que me apasiona. Me encanta Actives, como siempre lo digo en todos los eventos. Yo me veo de viejita, me veo a mis 80 y a mis 85 hablando de lo mismo, tecnologías epigenéticas que transforman vida, redes de mercadeo que están creciendo al doble de dígito año con año, mujeres emprendedoras empoderadas, mujeres que transforman vidas, hombres que transforman vida. Definitivamente este proyecto para mí ha sido lo mejor, pero sí, si eres mamá, necesitas ser muy organizada. Yo reconozco que lo que a mí me pasó es que me creí empoderada, me creí que yo podía todo, creí y pues no, definitivamente no, mis prioridades necesitaba yo unirlas, unificarlas y de ahí sacar una sola. Ok, muy bien, pues definitivamente notamos que en tu ADN existe Actis, por supuesto. También tienes un tatuaje que se llama Actis, no nos queda duda. Ese empoderamiento y todas estas herramientas que han podido sumar a ti como persona y volviendo a teniendo la mejor versión de Verónica Cáceres, obviamente han tenido un proceso muy difícil y muchas de las personas que están en esta sala ahora mismo pueden estar en esa misma situación, pero nos acompañan diferentes líderes que los veo acá, leyenda, legados, pero también tenemos líderes que están arrancando en el mes pasado, que hasta ahora están transitando por Club 500, que están esperando su primer bono por avance de rango. Tenemos diversidad de líderes que necesitan saber, Veros, por qué no estacionarse ahí, cómo poder avanzar, cuáles son esas herramientas puntuales que te permiten avanzar y seguir frente a la adversidad. Entendemos que siempre va a haber adversidad en cualquier proyecto que tengamos nosotros como seres humanos, pero particularmente en Actives. ¿Cuáles son esas herramientas que no te permiten anclarte, que te permiten empujar siempre hacia poder lograr un poco más de crecimiento que se va a traducir en esa libertad financiera que tanto anhelamos? Rodéate de personas mejores que tú, sin duda, Francisco. Para mí eso ha sido el ancla, rodearme de personas mejores que yo, que hay miles, todos en Active son mejores que yo. Entonces, para mí ha sido eso el impulso. Si yo no estuviera rodeada de personas tan maravillosas que día a día me impulsan a ser mejor persona, desde las 7 de la mañana con un mensaje maravilloso, con una capacitación maravillosa, con unos hacks y unos tips de redes de mercadeo, con cómo crecer tu negocio, cómo reconciliarte con los nos, cómo hacer seguimiento. O sea, de verdad, si no hubiera toda esa información, no sé qué sería de mí. Pero para mí eso es lo más valioso lo más valioso que tengo. Todas las personas tan maravillosas de las que me he rodeado, que me han impulsado a ser mejor persona. Definitivamente el corporativo, seguir la guía del éxito, capacitarnos. La guía del éxito está todo. Si nosotros nos apegamos a la guía del éxito, hacemos nuestra lista de contactos, damos seguimiento, nos reconciliamos con el no, porque para mí eso fue algo, entender que el no es para mí,
El no está en todas partes y podemos hacer un ejercicio muy simple, salir a la calle hoy y pedirle a cualquier persona, podemos ir a una farmacia y pedir un descuento adicional. Definitiva, probablemente nos van a decir que no, pero reconciliarnos con los nos que se nos van a presentar día a día y entender que no es algo personal, que no es un no hacia nuestra persona, sino es un no porque la persona no está preparada en ese momento, pues todo se vuelve más ameno y pues el camino se hace más llevadero. El camino no va a ser fácil, pero sin embargo, si nosotros somos persistentes, para mí eso es uno de los valores más importantes en este negocio, el no darnos por vencidos, el seguir adelante, el estar con personas, el capacitarnos todos los días y trabajar, Francisco, trabajar. Tengo hijos adolescentes que pues a veces me preguntan cómo pueden ganar dinero, Ajá. cómo pueden generar dinero y a veces lo quieren de manera fácil. Y yo muchas veces, yo siempre les digo que hay que trabajar y cuando alguien sepa de algún lugar donde paguen sin trabajar, que nos avisen, que nos pasen el dato, pero definitivamente hay que trabajar, siempre hay que trabajar todos los días de nuestra vida, no irnos a dormir sin hacer 3 contactos diarios, sin mandar 3 mensajitos, 3 videos desde la app. O sea, hay muchas herramientas. Definitivamente es un negocio no fácil, pero es sencillo si nos apegamos a las reglas del éxito. Gracias, Vero, por ese mensaje, capacitación importante y trabajo arduo hoy, mañana y pasado mañana para pagar el precio, ese precio que ustedes pagaron como líderes, pioneros y fundadores de nuestra compañía en los años 2017-2018, que como bien mencionabas era simplemente un salto de fe. Tenemos enfrente un gran evento que se llevará a cabo en Monterrey en el mes de julio. Estamos a la puerta de cerrar el mes de mayo, un mes que va a ser muy importante y relevante para esos eventos. Yo he visto, Vero, lo voy a confesar frente al público, esto era muy privado entre tú y yo, pero he visto que llegas desde días antes a los eventos cuando tu familia obviamente está protegida y que puedes realmente asistir a los eventos. También he visto que te quedas inclusive a veces trabajando días después en esas ciudades donde hay eventos. Qué relevante es para las personas que están hoy en nuestra sala poder asistir a nuestro gran evento que va a ser ahí en Monterrey. ¿Qué has sacado tú de herramienta valiosa durante los eventos y lo que implica también no solo ir al evento, sino acompañado también de toda tu organización? Definitivamente los eventos es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque ahí conectas con personas reales, porque nos podemos ver todos los días por el Zoom y obtener tips maravillosos y herramientas excelentes que nos funcionan muy bien. Pero cuando tú llegas al evento y se abren esas puertas y todos empezamos a correr, es una energía, la verdad, que es súper bonita. Y la energía es algo que probablemente sí se pueda transmitir un poco a través del Zoom, pero ni comparación lo que se siente estando presente, el poder dar esos abrazos eternos a cada una de las personas que están, como tú dices, desde días antes, en las cenas, el mero día del evento, días posteriores. Definitivamente eso es algo maravilloso. Y pues bueno, todas las herramientas que nos aportan los grandes líderes que están en el escenario, pues son maravillosas porque son herramientas reales, de personas reales, historias reales. O sea, es muy, muy bonito. La verdad que a mí siempre me pone la piel chinita. Lloramos muchísimo en los eventos, reímos muchísimo, bailamos también muchísimo. Son muchas, muchas las emociones que se viven en los eventos que no se pueden vivir en un Zoom, aunque al inicio nos pongan música padrísima, pero en los eventos es algo prolongado. Son por muchas horas, se vive algo maravilloso por un tiempo pues largo de 6, 7, 8 horas. Entonces es algo muy bonito para mí.
el tener ese contacto físico con las personas es algo muy, muy valioso. De hecho, hay estudios científicos que hablan, ¿no? De la importancia de los abrazos de 8 segundos. Entonces les dejo de tarea que este próximo evento de Monterrey cuenten 8 segundos cuando abracen a las personas que vean, porque eso eleva la energía muchísimo. Yo lo voy a tomar en cuenta, va a ser parte del evento, chicos, así que prepárense con ese abrazote de oso, porque vamos a tomar en cuenta lo que nos está narrando Vero. Vero, podría seguir hablando contigo porque eres una persona muy natural, eres una persona que nunca ha cambiado su esencia, que ha sumado recursos de valor para ser la líder que eres hoy en día, pero la verdad que quisiera que nos dieras unas últimas palabras para las personas que vuelvo y reitero, algunos días piensan en ir a Monterrey, otros días no. Recordemos que el doctor Brooks Hyberson va a estar allí directamente desde Pathways Bioscience y también tendremos obviamente la participación de unos líderes increíbles. Pero para que quienes tienen un pie en el agua, otro pie en la arena, ¿a dónde voy a coger? ¿Izquierda, derecha? ¿Qué nos recomiendas tú que has pasado por todo este proceso para poder realmente seguir creciendo? Hay una diferencia cuando nos expandimos a cuando crecemos. Expandir requiere de una contracción, pero cuando crecemos definitivamente vamos a tener otro estatus. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué les recomiendas a todos estos líderes que en una gran cantidad se han sumado hoy a esta entrevista contigo? Definitivamente vale muchísimo la pena ir a los eventos, sobre todo a este de Monterrey, que va a ser espectacular. Vamos a tener muchas sorpresas días antes y días después. Y pues bueno, vamos a tener a grandes invitados, como tú decías ahorita. Y entiendo, Francisco, esa parte que tú dices, que algunas personas ahorita se puedan estar sintiendo entre que voy, no voy, pero el gasto, pero la vacación, pero esto y lo otro. Definitivamente vale mucho la pena. Una vez, ¿qué les quieres decir? Que vayan a Monterrey, ven a decirlo. ¿No? Ya casi. Definitivamente vale muchísimo la pena. Una vez que estás allá, esto se vive así al máximo. Es como una fiesta tuya personal de tu cumpleaños. Me encantan los eventos. Son lo máximo. El poder estar con todos ustedes, de verdad que es padrísimo. Además, poder ver a Gaby, a Vera y a todas las ejecutivas que siempre nos están apoyando a través del call center, verlas en persona, todo es maravilloso. No se lo pueden perder, tienen que estar ahí.